Dios con sus hijos, la compasión de Dios con sus hijos, basado en el versículo número 13 y 14 del Salmo 103. Voy a leer en la palabra de nuestro Dios. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. Vamos a orar. Padre nuestro, nosotros te alabábamos hace un momento por lo inmenso de tu creación y porque ella nos cuentan la gloria de tu nombre. Ahora vamos a hablar acerca de tu palabra y de lo que tú has hecho para con tus hijos. Rogamos que al oír tu palabra en esta mañana, tu palabra sea agradable a nuestros corazones. Sea tan agradable que nosotros la comamos, la gustemos y saboreemos que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oh Padre, nosotros te cantábamos que tú nos das promesas incomparables. Condesciende a nosotros en esta mañana por tu palabra y déjanos ver tus promesas, tus atributos, tu gloria. Y nosotros confesamos que te amaremos por siempre, tal como cantábamos. Sé con nosotros, oh Dios, ayuda a tu siervo a hablar con claridad tu palabra, de tal manera que las almas de los oyentes puedan ser edificadas en tu palabra. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén. Cuando nosotros nos acercamos al Salmo 103 para estudiarlo, encontraremos allí un gran tesoro. Es el tesoro de los tratos de Dios para con su pueblo. Y si tú y yo nos preguntamos, cuando el salmista vio y experimentó el trato de Dios para él, ¿qué fue lo que movió a Dios a estar en paz con David, con el salmista? ¿Qué es lo que mueve a Dios a estar en paz con algunos hombres y con otros no? ¿Qué es lo que hace que Él se compadezca o se agrade o simpatice con los que creen en Jesucristo y Él no se agrada ni se compadece ni se agrada de los que no creen en Jesucristo? La causa que mueve a Dios a compadecerse de los creyentes no está en nosotros, no está en ellos, ni viene por algo que esté en nosotros, que nosotros hagamos. La causa que mueve a Dios a agradarse de los que creen en Jesucristo está en su bendita gracia. Dice aquí el salmista: Jehová se compadece de los que le temen. Es por el puro afecto de su voluntad que Dios condesciende con el pecador. Y esto fue lo que movió a David a escribir este cántico. Después que él vio la bondad de Dios y experimentó la compasión y la gracia de Cristo, él dice en los versículos 1 y 2: bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus pecados. La causa por la que Dios muestra complacencia, simpatía
con uno y con otros no, es su gracia, su bendita gracia. Y esto fue lo que llevó a David a alabar, a bendecirle. Esto fue lo que movió a rendirle a Dios homenaje, honra, gloria, su gracia y compasión. Esto es lo que ha movido la iglesia y lo que mueve la iglesia a alabar y bendecir su nombre. El estudio de esta mañana lo vamos a hacer de esta manera, basado en el versículo 13 y 14. ¿Quiénes son? Lo primero es, ¿quiénes son los objetos de la compasión divina? Dice el versículo 13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece de los que le temen. Los objetos de la compasión divina son los que le temen. ¿Y cómo es? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el trato de Dios con los que le temen? Ese es nuestro segundo punto. ¿Cómo Él se compadece? En el mismo versículo 13 dice, como un padre se compadece de sus hijos, así, de esa manera se compadece Dios de los que le temen. ¿Y por qué? Nuestro tercer punto. ¿Por qué Dios se compadece de los que le temen? Versículo 14, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos polvo. Ok, vamos entonces a entrar en nuestro primer punto. El objeto de la compasión divina. Él se compadece de los que le temen. Hermano, tal como cantábamos, las escrituras, Dios tiene muchas promesas en las escrituras. Y Él muestra sus promesas para con sus hijos. Pero nosotros, cuán escaso es para nuestra mente y nuestro corazón esas promesas de Dios. Pero lo que nosotros no entendemos bien o lo que no comprendemos bien es que esas promesas pertenecen a los verdaderos creyentes. Son escasas en nuestra mente y en nuestro corazón, pero pertenecen a nosotros. ¿Cuántas veces vivimos en esta vida como personas que no tienen esperanza? Porque hemos olvidado sus promesas. Hemos olvidado su trato para con nosotros. Hemos olvidado lo que Dios es para nosotros. Ahora bien, las bendiciones, las promesas, la gracia de Dios, hemos dicho, no son para todas las personas. Dios ofrece su promesa con condiciones, pastor, con condiciones. Sí, déjeme explicarme. Si bien Dios es soberano en impartir su gracia, ¿qué es eso de soberano? Que Él tiene misericordia de quien Él quiere. Él se compadece de quien Él quiere. Pero en el lenguaje bíblico nos muestra que esa gracia, esa compasión, Él la muestra con ciertas condiciones. Le invito por favor a que busquemos juntos en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vuelvo y repito la idea. Las bendiciones, las promesas, la gracia, la compasión de Dios no es para todo el mundo. Y Dios la muestra en su soberanía con ciertas condiciones. Él es soberano y Él le da a quien Él quiere su bendita gracia y compasión. Pero hay ciertas condiciones. Efesios capítulo 6, verso 24. Leen conmigo, por favor. La gracia sea con todos los que Señor Jesucristo con amor incorruptible. Leamos bien. El apóstol Pablo no pide el favor de Dios para todos los hombres.
hay una condición en el versículo. Lee conmigo. ¿Cuál es la condición? Él le concede su gracia a todos los que aman a Cristo con un amor sincero y duradero. Él concede su gracia a los que aman a Cristo. De igual manera sucede en nuestro texto. Vamos allá en el Salmo 103, por favor. De igual manera, en nuestro texto, el objeto de la compasión divina es para los que le temen. Versículo 13. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor. ¿De quién? De los que le temen. Y podemos verlo también en el mismo Salmo. Vamos a estar en el Salmo buscando aquí y allí. Vean conmigo el versículo 11. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia. ¿Para quiénes? Para los que le temen. Versículo 17. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le temen. El objeto de la compasión divina son los que temen a Dios. Ahora, quiero hablar un poco sobre quiénes son estos que temen a Dios. El temor a Dios, hermanos y amigos, no es una experiencia negativa. El temor a Dios es una gracia que surge cuando una alma, Dios le concede en Jesucristo el perdón de todos sus pecados. Así mismo lo dice el salmista en otro lugar. Oigan bien cómo dice: en ti hay perdón para que seas temido. Salmo 130, versículo 4. Nuestro temor de Él, nuestra reverencia, eso que nos mueve a reverenciar, a honrar a Cristo, no es algo esclavizante, es algo que surge cuando tu alma y mi alma ha experimentado el perdón de Jesucristo. En ti hay perdón para que seas temido. No es un sentido esclavizante de Cristo. El que teme a Dios tiene un sentido humilde de su presencia. Teme hacer algo para ofender la gloria de nuestro Dios, que es un ser santo. Yo tengo un sincero deseo de agradar a Dios. Ese es el temor. Pero también nuestro texto en el Salmo 103 nos da una breve descripción de lo que es uno que teme a Dios. Lean conmigo, por favor, en el versículo 17 y 18. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le temen. ¿Y quiénes son estos que le temen? Versículo 18. Para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlo. Es decir, una persona que teme a Dios, dice el salmista, es uno que guarda el pacto y que se acuerda de sus mandamientos para cumplirlo. Pastor, ¿y qué es esto? Guardar el pacto. Guardar el pacto es vivir una vida de fe. Guardar el pacto es vivir una vida de fe. Voy a tratar de explicar. Guardar el pacto no significa vivir una obediencia perfecta. Ningún hombre en esta tierra es capaz de vivir una vida de una obediencia impecable. No podemos vivir de una forma perfecta. Esto de guardar el pacto tiene relación con el pacto
de gracia que Dios ha hecho con nosotros en Jesucristo. Un pacto de gracia que ha hecho Dios en Jesucristo. Bueno, ¿y cuál es el pacto de la gracia? Que Dios ofrece perdón en Jesucristo, que es el mediador de ese pacto, y fue confirmado y ratificado ese pacto en la cruz del Calvario. Él entregó a Jesucristo en la cruz para perdonar nuestros pecados. Su sangre fue derramada como señal del nuevo pacto para el perdón de nuestros pecados, y ese vivir por fe y ese guardar el pacto está relacionado con ese pacto de gracia en Jesucristo. Voy a tratar de ilustrarlo con un ejemplo de un creyente en el Antiguo Testamento. Un creyente en el Antiguo Testamento caía en pecado y él ponía su confianza en Dios. Él guardaba el pacto de esta manera. Él se acordaba de la palabra del pacto que Dios había pronunciado en Éxodo 34, que dice: el Señor es misericordioso, compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Él guarda misericordia millares, perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Cuando el creyente se acordaba de las palabras de ese pacto de gracia de Dios, se arrepentía, ofrecía un sacrificio y Dios perdonaba sus pecados. Encontraba la compasión divina, alcanzaba misericordia. O como dice Proverbios capítulo 28 versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa, recordando que Dios perdona el pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Guardar el pacto es vivir por fe. Nuestra confianza debe estar en las abundantes riquezas de la gracia de Dios que perdona. Guardar el pacto es vivir por fe. Vivir una vida de fe, confiando que Dios es el Dios que perdona. Los que temen a Dios si cae. Si tú caes, amado hermano, aunque tú te sientas indigno, no te sientas rechazado por Dios. Él te ha dicho en su palabra que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte todos los pecados y limpiarte de toda maldad. Los que temen a Él son el objeto de su misericordia. Los que viven confiando en Él, los que le aman, como vimos en Efesios, los que se apartan del mal para hacer el bien, son el objeto de su misericordia. En segundo lugar, como ustedes pueden ver en el verso 18 del Salmo 103, no solo los que guardan su pacto son los que le temen, los que viven por fe, sino también los que se acuerdan de su precepto para cumplirlo. Me llama la atención esta segunda descripción de los que le temen a Dios. Dice Matthew Henry que los que temen a Dios tienen buena memoria de sus mandamientos, pero no para repetirlo, sino para obedecerlo. Un hombre o una mujer que teme a Dios se acuerda de sus mandamientos para obedecerlo. Los que temen a Dios viven confiados en Dios, que Él es un Dios perdonador. Pero los que temen a Dios también viven una vida de obediencia por amor a su nombre. Se acuerdan de sus mandamientos para cumplirlo, no para verlo en la pared solamente,
no para repetirlo como el versículo espada, es para obedecerlo también. Los que temen a Dios son ricos en buenas obras. Obedecer a Dios es hacer buenas obras. La religión pura y sin mácula es ayudar a la viuda y al huérfano en su necesidad de compasión, benevolencia, pero obediencia también. Los que se apartan del pecado para vivir para Cristo. Los que viven una vida de obediencia. Son ricos, no son pobres en buenas obras, son ricos. Por lo tanto, no son todos los favoritos de Dios. No son todos los que Dios se compadece. No son todos los que Dios simpatiza. Dios simpatiza con aquellos que le temen, que hacen buenas obras, que obedecen, que confían en Él. Los favoritos de Dios no son los que tienen buena apariencia, no son los que tienen un buen intelecto o que hablan bien con cierta elocuencia. Son los que le temen, los que viven por amor a Jesucristo en esta vida, los que viven para su gloria. No es el caso de David, que viendo que Dios le perdonó sus pecados, dijo: alma mía, bendice, glorifica al Señor. Él es el que te perdona. Los que Dios se compadece son aquellos que le temen, los que guardan su pacto, los que viven confiados en lo que Dios es, los que viven en obediencia a Él. Vamos a nuestro segundo punto. Hemos considerado primero quiénes son los objetos de la compasión divina: los que le aman, los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Los que guardan su pacto, los que confían en Dios y los que le obedecen. ¿Cómo es que Dios se compadece? Versículo 13. ¿Cuál es la manera? ¿Cómo manifiesta Dios compasión para ti, amado hermano? Dice allí en el versículo 13: como un padre se compadece de sus hijos. Como un padre se compadece de sus hijos. Y ahora yo pienso que voy a ganar vuestra atención, sobre todo los padres que tienen hijos, que como nosotros los padres tratamos a nuestros hijos, y ver allí en el mismo Salmo 103 cómo es que Dios nos trata a nosotros. En primer lugar, no sé si tú puedas ver que en el Salmo, en el versículo 3, que así como un padre se compadece de un hijo cuando cae, algunos padres lo dejan al niño en el suelo para que él se pare a sí mismo, pero muchos padres van donde el niño y lo ayudan a levantarse. Y lo ayudan a levantarse. ¿Y qué hace Dios con nosotros cuando caemos en pecado? ¿Nos deja ahí en el pecado? Tú puedes ver conmigo aquí en el versículo número 3 qué hace Dios con nosotros cuando caemos en pecado. Bueno, pero si tú notas en el versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, aquello a quien Dios le perdona todos sus pecados, también le da la gracia que en el proceso de la santificación Dios te restaura, te levanta cuando tú caes en pecado. Y dice el versículo 3 en su segunda parte: Él sana todas tus enfermedades. Cuando venimos a Cristo, Él nos perdona y entramos en un proceso de santificación. Y cuando caemos, Él nos perdona, confesamos, Él nos perdona y nos apartamos del pecado. Pero ese proceso de santificación es para perdonar todo eso que arrastran nuestras almas, todos esos vicios, la codicia, la envidia, el engaño. Dios trata con nosotros y nos va santificando. Todas esas infecciones del alma, dice, Él sana
todas tus enfermedades. Y míralo aquí, el versículo 4. Él no te deja ahí postrado en el pecado. Él rescata de la fosa tu vida y te corona de bondad y de compasión. Wow, te rescata de la fosa tu vida. Y alguien ha dicho que ciertamente Dios nos ha rescatado del infierno. Dios envió a Jesucristo a ponerse a la puerta del infierno para decirte a ti: cree en mí, yo no puedo permitir que te vayas al infierno. Ven, acepta mi perdón y salvación. Y te rescata del camino donde tú y yo íbamos. Él rescata de la fosa tu vida. Y no solo te rescata cuando cae, dice, te corona. Oigan, te corona. Y eso no le habla a usted de que además de rescate, el Señor Jesucristo nos honra a nosotros. Pastor, pero vamos a guardar un lenguaje reverente ante Dios. Sí, Él dice ahí, te corona de favores, de bondades y de compasión. No es una honra que además de que Dios nos libra del infierno, nos da la promesa de la vida eterna. Nos regalan el cielo gratuito. No es una honra. Además de librarnos de la condenación eterna, nos da la vida eterna. Nos da la vida eterna. ¿Qué otra cosa, además de rescatarnos, manifiesta Dios para con sus hijos? Bueno, nuestros padres siempre están atentos a nuestras necesidades, para saciar nuestras necesidades, para suplir nuestras necesidades. Mira conmigo el versículo 5. Él colma, sacia de bien tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Él sacia, colma de bienes. Qué triste que muchos viven en este mundo para saciar su alma con el dinero, con los placeres sexuales, con la vanagloria de esta vida. Qué triste. Pero alguien ha dicho: pastor, mire, yo andaba a traer dinero para dar satisfacción a mi corazón. Y ¿sabe qué, pastor? Ya lo encontré. Pero tengo algo que decirte. Si ese es tu caso, o si tú has encontrado placeres carnales y sexuales para satisfacer tu alma, tengo para decirte que aunque lo haya encontrado, eso no te va a saciar tu alma. El único que puede saciar tu alma es aquel que dijo: yo soy el pan de vida. El que cree en mí no tendrá hambre jamás. Cristo Jesús, el único que puede saciar tu corazón. Mire cómo dice Isaías 55:2. ¿Por qué gasta dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escúchame con atención. Come lo que es bueno y se deleitará tu alma en abundancia. Escúchame a mí ahora, amigo que estás aquí. Solo Cristo puede saciar tu alma. Solo Cristo puede saciar tu corazón. Nada en este mundo, aunque lo haya encontrado, dinero, fama, placeres, nada de eso va a poder saciar tu alma. Cristo dijo en una ocasión: el que tiene sed, venga a mí y beba, y no tendrá sed jamás. Yo quiero no pasar por alto algo que David hace en este salmo, y es que él bendice a Dios por esas muestras de su compasión para con él, y dice: alma mía, bendice al Señor. Pero él, además de que invita a su alma a alabar a Dios, en el versículo número 6,
él alaba a Dios por todos sus favores para con su pueblo. Dice él, el Señor hace justicia y juicio a favor de todos los oprimidos. A favor de todos los oprimidos. Pero siguiendo con las muestras de la compasión de Dios, cuando los hijos tienen poco conocimiento o ignoran alguna cosa que están estudiando, los padres les ayudan, los instruyen para que los niños conozcan. Salmo 103, versículo 7. Otra muestra de la compasión divina. Oigan bien, a Moisés, versículo 7, dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Hermano, es un privilegio que Dios muestre su compasión para con nosotros, dándonos a entender su voluntad para que la pongamos por obra. Él dio a conocer su obra, sus caminos a Moisés y a su pueblo. Le da entendimiento. Él se ha revelado en su palabra, en la creación y en tu conciencia, para que nosotros no solamente creamos en Él, sino le confiemos y le obedezcamos. Le demos gloria. El gran tema de este salmo es su compasión. Y Él la muestra con sus hijos de una manera extensa. Mira conmigo en el versículo 8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. La diferencia entre un jefe, un gobernante, un rey, que él es grande por la posición que ocupa para dar órdenes y para dirigir una nación. La grandeza de Dios, ustedes saben en qué está, que Él es misericordioso, que Él se compadece de sus hijos. Otra forma en la que Dios se compadece de sus hijos, con frecuencia los hijos ofenden a los padres. Con frecuencia los hijos desobedecen a los padres, dando ocasión a que los padres los reprendan a sus hijos. Los hijos se humillan, van de sus padres, le piden perdón, y los padres, hasta ahora creo no equivocarme, cuando un hijo le pide perdón a su padre lo perdona y su padre olvida la ofensa. Vamos a ver esto en Dios aquí. Vamos a ver el versículo número 9. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Dios no siempre nos está criticando, no siempre nos está reprendiendo. Él a quien ama disciplina, ok, pero lo ama. Él no guarda rencor a ninguno de sus hijos, y Él quiere que nosotros, tú y yo, vivamos como Él, que tratemos a los hermanos como Él nos trata. Y como Él nos trata, hermano, si te has reconciliado con tu hermano, no guardes resentimiento. Dios, dice el versículo 9, no guarda para siempre su enojo. Si te reconcilia con un hermano, no le guardes resentimiento, no le guardes amargura, no le guardes rencor, porque ¿qué pasaría si Dios hace lo mismo contigo y conmigo? Pero Él no nos trata así. Sus tratos son de compasión y misericordia. No guardes rencor, ni a tu esposa, ni a tu hijo, ni a tu hermano, ni a tu hermana. Eso no es de Dios. Para concluir de cómo son los tratos de Dios para con sus hijos, Dios nos trata como los padres tratan a sus hijos. Quiero que
te vayas conmigo al versículo número 10, donde dice que Él no nos ha tratado según nuestros pecados, ni no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Wow. Wow. Y quizá alguno de los que estamos aquí pudiera preguntarse por qué Dios no nos trata conforme merecen nuestros pecados. ¿Por qué Dios no nos trata con la rigurosidad de su ley, que dice que la paga del pecado es muerte eterna en el infierno? ¿Saben por qué? Porque al que no conoció pecado, Él lo trató como si hubiese cometido pecado, por ti y por mí. Esa es la razón de los tratos de Dios para contigo y para conmigo. Cada día Él no te paga conforme a tus pecados, porque Él castigó a Cristo en tu lugar. No nos pagó como merecen tus pecados y los míos. Y esta es la razón por la cual Dios trata a ti de una manera y a otro de otra manera. Su bendita gracia que derramó en Jesucristo al clavarlo por nosotros en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga y su sufrimiento fuimos nosotros librados. He ahí la gracia de Dios. Esos son los tratos de Dios para los que le aman, para sus hijos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos declarados inocentes, justos delante de Él. Fue Cristo que anuló en la cruz la sentencia de muerte que teníamos. La paga del pecado es muerte, no física, eterna en el infierno. Cristo tomó tu sentencia, la clavó en la cruz, y Él fue condenado y nosotros absueltos, declarado inocente. Qué compasión la de Jesús, qué manera de tratar a los hijos de los hombres. Para Él castigo, para nosotros recompensa. Él nos da más allá de lo que merecemos. Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, en verdad. Si Él te trató así, amado hermano, en la cruz, ¿cómo puede dudar ahora, en este día, que Él que Él no te va a ayudar? Que Él no te va a levantar. ¿Cómo tú puedes, cuando te sientes indigno, que ha pecado, cómo tú puedes dudar de que en Él va a encontrar perdón para todos tus pecados? El salmista dice, o en el libro de Proverbios dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Si Él ha provisto perdón para todos tus pecados, ¿cómo vas a dudar de Él? ¿Cómo va a dudar de Él que Él no te va a proveer para tus necesidades diarias? No dude de su generosidad. Joven fui y he envejecido, dice el salmista,
y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La compasión de Dios es para sus hijos, para los que le temen, para los que le aman. Ahora en nuestro tercer punto dice el salmista, ¿por qué Él se compadece? Como los padres se compadecen de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué? Verso 14. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos polvo. El Señor es nuestro creador. En Génesis dice, polvo eres y al polvo volverás. Polvo eres y al polvo volverás. Es tan corta y frágil nuestra vida que Él se acuerda de nosotros, de lo que somos, y tiene compasión de nosotros. Pero alguien pudiera sentirse, wow, ahora sí, pastor, me ha puesto en estrecho. Dios tiene compasión, se acuerda de que nuestra vida es corta, breve, somos frágiles. En un momento pasa la vida de cualquiera. En un momento, cuando uno no lo espera, muere un familiar o se muere uno mismo. La vida es frágil. Y aún así yo quiero llevarte a la Escritura para enseñarte allí en quien tú y yo hemos confiado. Mira conmigo, por favor, el versículo 19. Está bien que Él dice que se acuerda de que somos polvo, que se acuerda de nuestra fragilidad. Pero en el versículo 19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. ¿Qué quiere decir este versículo, pastor, en medio de la muestra de compasión de Dios para nosotros? Que su firmeza y su gobierno universal, Él dice que ha de cumplir sus promesas por encima de toda autoridad en los cielos y en la tierra. Versículo 17. La misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le temen. Dios es rey y hará cumplir sus promesas, la que Él hizo antes en la eternidad, que Él en Cristo escogió a algunos para salvación y a otros no. Y dice, su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Él cumplirá su promesa. Él es rey y tiene un control y dominio universal. Y sabe que no hay quien detenga la mano de Dios. No hay quien lo detenga. Él hace lo que Él quiere en los cielos y en la tierra. Su compasión es para siempre, durará más allá de la muerte, hermano. Para todos los que creen en Jesucristo. No hay duda, Él es el rey y cumplirá sus promesas. Su dominio es universal, sobre todo nombre, sobre toda potestad, en los cielos y en la tierra. No hay quien detenga su mano. No te puede llevar eso a confiar en Dios, aunque tu vida sea frágil. Aunque mi vida sea frágil, Él cumplirá su promesa, que su misericordia son desde la eternidad y para siempre en Jesucristo. Vamos a un punto de aplicación, entonces eso terminamos. La bondad de Dios es para los que le temen. Hermano, no te mueve eso como movió a David a decirle, alma mía, bendice al Señor. No olvide ninguno de sus beneficios. No olvide ninguno de sus beneficios.
Y aunque tú te sientas indigno de la gracia y la compasión de Dios en esta mañana, que quede entendido para ti que Dios tiene compasión solamente de algunos, de los que le temen. Y aunque tú tengas las mismas dificultades, problemas y aflicciones de los incrédulos, el favor de Dios está contigo. El favor de Dios está contigo. ¿Puedes ver en esta mañana la diferencia de los tratos de Dios para con sus hijos, para con los creyentes? ¿Puedes ver que Él no te trata a ti conforme a tú mereces por tus pecados? Si Dios te ha tratado así en el pasado, con compasión, con gracia, si Él te ha tratado no como merecen tus pecados, ¿qué tú esperas de los tratos de Dios para tu futuro? ¿Qué tú esperas? Y tengo una propuesta a manera de aplicación. Como nosotros somos tan olvidadizos, como David dice en este salmo, no olvide ninguno de sus beneficios. A manera de aplicación, te pido que cada día, hoy, empezando con hoy, y cada día que tú te levantes y te acuerdes de las bondades, de la compasión y de los tratos de Dios para contigo, la propuesta es la siguiente: levántate cada mañana y en cada momento que tú te acerques en oración a Dios, oh Señor, te ruego que tú me trates con compasión. En este día trátame como tú acostumbras a tratar a los que te temen. Órale cada momento: Señor, condesciende conmigo. Trátame conforme a la multitud de tus piedades. Trátame con tu gracia, no me trate con tu justicia. Hermano, y si tú y yo hemos visto que los tratos de compasión con Dios son para los que le aman y para los que le temen, yo te exhorto en esta mañana a que trate de vivir una vida de temor a Dios, de reverenciar su nombre. Hónrale, alábale, glorifica. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Apártate del mal, haz el bien, vive una vida de obediencia a Cristo por amor de su nombre. Procura que todo lo que tú hagas en tu corazón esté amor por Cristo, que sea la fuerza motora para tu alma. Hazlo por amor de Cristo. Pero tengo unas palabras para los que no han aceptado a Cristo, a los niños que están aquí, a los jóvenes, a los adultos. Tú que no has creído en Cristo, yo vengo en este día no a exhortarte, no a llamarte, vengo en este día a rogarte que en esta hora ponga tu confianza en Jesucristo, para que Él no te trate conforme tú mereces por tus pecados. Te ruego, niño que has oído de Cristo, confía en esta mañana. Joven que estás aquí, no busque tú saciar tu alma con los placeres de esta vida. Procura saciar tu alma con el único que puede saciar tu corazón, Jesucristo. Te ruego que pongas su confianza en Él. Él ha dicho que si tú vienes a Él, si tú confías en Él, Él te va a tratar con compasión. No desperdicie tu vida.
Lo hemos dicho muchas veces. Yo no sé mañana a esta hora si tú vas a estar vivo. Yo tengo que alertarte. La puerta del cielo se puede cerrar para ti en cualquier momento. Te ruego, acepta a Cristo para que Él no te trate como merece tu pecado. Si vienes a Él, Él tiene compasión de ti y perdonará todos tus pecados. Amén. Vamos a orar. Oh Dios de los cielos y de la tierra, nuestras almas te bendicen y te alaban. No hay Dios como tú, y no hay obras que igualen tus obras. Indignos somos de tu gracia, pero venimos a ti con gratitud, con temor en nuestros corazones, tratando de orar y no ofenderte, tratando de confiar en ti que eres compasivo y misericordioso, oh Dios. Venimos a ti a alabarte, a honrarte y a decirte, oh Dios, que por tu gracia tú hagas crecer tu temor en nuestros corazones. Gracias porque no somos dignos de tu ternura, de tu misericordia y de compasión. Ayúdanos a acordarnos, a no tener mala memoria. Ayúdanos a recordar cada día y cada momento para rogar delante de ti. Trátanos conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. No nos trate, oh Dios, conforme merecen nuestros pecados. Gracias por este salmo. Gracias por Jesucristo. Gracias por concedernos la compasión de Cristo. En su nombre te lo rogamos. Amén.